Muhammad la pasa con él y Jesús la pasa con él, hay un hombre que básicamente es el problema del cristianismo. Este hombre, no sé si por mala intención o por buena intención, porque solamente Dios sabe lo que hay en los corazones, tergiversa todas las enseñanzas de Jesús y las cambia completamente, hasta que en la Biblia podemos encontrar muchas contradicciones entre él y Jesús. Pero la iglesia se hace romana, la iglesia se hace parte del imperio romano, vienen los concilios y estos hombres que se reúnen en los concilios escogen libros para unirlos en un solo libro y al que llaman Biblia. Así que la Biblia no es un libro, sino que la Biblia es un libro de libros. ¿Y qué libros van a estar en la Biblia? Depende de estos hombres. De ahí que hay diferencia entre las Biblias ortodoxas en el número de libros, que tienen 84 libros aproximadamente, 87 los coptos en Egipto, 84 los ortodoxos rusos, diferente a los católicos, que tienen 73 libros su Biblia, y después de la Reforma Protestante, donde vienen los evangélicos o protestantes, que tienen 66 libros. Los hombres quitan, meten, ponen, agregan a su antojo. Y dentro de estos libros de la Biblia, que fueron escogidos por hombres, no es que Dios dijo, miren, estos libros van a estar en la Biblia. No vino Dios y se reveló y dijo, vaya, mire, este pongan y este no pongan. No, el hombre escogió estos libros. Y esto lo sabe cualquier estudioso cristiano que se preocupa por saber de dónde viene la Biblia o de dónde vienen los libros de la Biblia. Hay dos afirmaciones mayores en esta pequeña porción del video, que podemos resumirlas de la siguiente manera. Número 1. La iglesia se hizo romana. Número 2. Es en los concilios donde se forma el canon de la Biblia. Ahora, esta última la podemos desglosar en tres partes. A. Es en estos concilios donde hombres escogen cuáles son los libros que pertenecen al canon. No es Dios quien escoge los libros. B. Por la diversidad de opiniones es que se tiene diferente cantidad de libros en las diferentes Biblias. Y C. Cualquier estudiante de la Biblia sabe que es así. Debo dejar muy claro que la intención de hacer este video es para poder responder a estas afirmaciones que Emerson hace. Ahora, en este video lo que vamos a ver es una breve introducción a la historia de la iglesia y su relación con el Imperio Romano en los primeros siglos. Esto para demostrar que lo que se está diciendo no es verdad. Antes de entrar en materia, debo recordarles que esto no es un ataque a la persona de Emerson Bukele, sino que lo que buscamos es poder compartir información bien documentada con nuestros amigos musulmanes y con todo aquel que haga este tipo de afirmaciones, pues muchos de los malentendidos entre religiones puede surgir por la falta de interés en saber qué es lo que dice la otra posición. Algo más que debo decir, y esto es más que todo para mis hermanos en Cristo, que debemos tener claro que la historia de la iglesia no es una historia católica. Lo que esto quiere decir es que el catolicismo como lo conocemos hoy en día no es algo ortodoxo, en el sentido de que los primeros cristianos no creían lo que la iglesia romana cree en este siglo XXI, por más que nuestros amigos católicos así lo quieran afirmar. No debemos tenerle miedo a la historia de la iglesia, es más, debería ser obligación estudiar este tema muy a fondo, pues es necesario poder responder a lo que esta gente afirma, sobre todo con respecto al canon de la Biblia. Emerson empieza hablando acerca de cómo la iglesia se hizo romana, y habla de cómo a partir de esto se hicieron concilios donde gente se reunía para decir cuáles eran los libros que pertenecían al canon de la Biblia. Ahora, para ser justos, no creo que haya sido su intención de explicar mucho este tema. Ahí el por qué no da nombres, ni fechas, ni documentación con la cual se pudiese verificar lo que se está diciendo, pero sí puede captar una especie de entendimiento católico por parte de Emerson, esto con respecto a lo que estaba pasando en el periodo primitivo de la iglesia. Entonces nos enfocaremos rápidamente en ver lo que estaba pasando en este periodo de tiempo, para confirmar si esto es así o no.
Parece un tema común entre apologistas no cristianos que el Concilio de Nicea tuvo mucha influencia en la formación de lo que es el cristianismo en este tiempo moderno. Pero en sí, ¿cuál era el estatus del cristianismo antes de este concilio? Y más importante, ¿qué era lo que creían? Hay muchos aspectos importantes que marcaron el periodo pre-Nicea como uno de los periodos más importantes para la iglesia primitiva, pero nos enfocaremos solamente en dos de estos aspectos. Uno, en la persecución que existió por parte de Roma hacia los primeros cristianos, y en los escritos posapostólicos, en los cuales encontramos información muy valiosa, como por ejemplo podemos ver cuáles eran las creencias fundamentales de los primeros seguidores de Jesucristo en la etapa joven de la iglesia. Desde la muerte de Esteban, documentada en Hechos capítulo 7, hasta los tiempos de persecución por parte de Roma, muchos cristianos eran decapitados, apedreados, quemados vivos o incluso eran dados como alimento para animales. Ahora, ¿cuál era el motivo? Roma aceptaba las religiones de todos los demás. Cada quien podía adorar a su Dios a su manera siempre y cuando dijera que el César es el Señor. Pero los cristianos, sabedores que el único Señor es Jesucristo, no le rendían culto al César. He ahí el porqué de toda esta persecución. En este periodo de tiempo hay gente que resalta, entre los cuales podemos encontrar como por ejemplo a Nerón, Irineo, Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes, Ignacio, Policarpo, entre otros. Es precisamente en este periodo de tiempo donde se cumplen muchas de las profecías de las cuales habla el Señor Jesús, especialmente con la persecución y con la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70. Las persecuciones en contra de los cristianos fueron algo constante desde el primer siglo. Adelantándonos más en el tiempo, encontramos la gran persecución que se dio entre los años 303 y 311 después de Cristo, por parte de un edicto del emperador Diocleciano, donde a los cristianos se les quitaron sus derechos civiles y eran incluso forzados a participar en prácticas paganas. En este periodo se destruyeron muchas iglesias y se quemaron muchos textos. Esta persecución se detuvo en 311 con el edicto de tolerancia por parte del emperador Galerio, donde básicamente se prohibió el abuso hacia los cristianos. En el año 313 se dio el edicto de Milán por parte de Constantino, emperador del Imperio Romano en el oeste, y el emperador Licinio en el este. Este edicto permitió la libertad de religión y promovió la restitución de propiedad. Es necesario dejar claro que este edicto no convirtió a Roma en un estado cristiano, ni tampoco los cristianos empezaron a dominar por medio de un papa. El edicto ni siquiera fue enunciado en Roma, sino en la que de momento era capital del imperio, esto es, Milán. Sin embargo, es hasta el año 380 después de Cristo que el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, esto bajo el emperador Teodosio. Con esto el cristianismo comenzó a impactar la moral del imperio, y es precisamente en este periodo de tiempo donde se dan muchos concilios. Hay gente que resalta en este periodo de tiempo, como por ejemplo Constantino, Agustín, Pelagio, Jerónimo, Atanasio, Eusebio, entre otros. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que dijo Emerson Bukele?
Pues con esta breve introducción a la historia de la iglesia podemos ver cómo las afirmaciones que Emerson hace se quedan sin fundamento, pues recordemos que él nos dijo que la iglesia se hizo romana o parte del imperio romano y que a partir de esto se hicieron concilios donde se define el canon del Nuevo Testamento. Pero hemos visto cómo la iglesia, lejos de hacerse romana, fue perseguida por no formar parte de la conglomeración de creencias donde cada quien podía adorar a su manera, a su Dios, siempre y cuando tuvieran al César en el primer lugar. Otro punto que debemos tocar es la afirmación de que los concilios tuvieron que ver en la formación del canon, algo que vamos a demostrar que es lo más falso y lo más alejado de la realidad que se pueda tener. Lastimosamente esta es una argumentación al nivel del código Da Vinci. Por lo tanto, vamos a examinar nuestra información y vamos a tratar de documentarlo lo mejor posible para demostrar este punto. Y bueno, lo último que quiero decir es que para aquellos que hablen inglés o que entiendan el inglés por lo menos, les voy a dejar un link a una página web que se llama sermonaudio.com, donde podrán encontrar un seminario de historia de la iglesia con un total de al menos 51 horas de material. Esto impartido por el doctor y teólogo James White, que ha sido profesor en historia de la iglesia desde los años 90.